En los últimos días del Tercer Reich, la noticia era innegable. Berlín estaba perdido. Las tropas soviéticas avanzaban sin freno y la derrota era cuestión de horas. El general Gotthard Heinrici, comandante del frente del Oder, fue quien transmitió el mensaje que nadie quería escuchar. Ante Hitler, Göring y los principales jefes militares, expuso con claridad que el frente había colapsado, que las líneas ya no existían y que el final era inevitable. En la reunión, cada dirigente intentó mostrar fuerza con promesas irreales, pero tras esas palabras cada uno siguió un rumbo distinto. ¿Qué decisiones tomaron los líderes nazis después de escuchar este veredicto? ¿Cómo esa reunión selló la suerte del 9º Ejército y de la capital? ¿Fue allí donde la cúpula nazi terminó de quebrarse? Ofensiva del Vistula-Oder, el derrumbe del frente y la caída de Himmler. El 12 de enero de 1945, cuando las temperaturas bajo cero transformaban los campos de Polonia en extensiones heladas, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vistula-Oder. Más de 2 millones de soldados soviéticos, apoyados por 6.000 tanques y cañones de asalto, 40.000 piezas de artillería y alrededor de 5.000 aeronaves, partieron desde las cabezas de puente establecidas en Baranov, Puławy y Magnusev. Frente a ellos se encontraba el grupo de ejércitos A bajo el mando de Joseph Harpe, que apenas disponía de 400.000 hombres dispersos en líneas defensivas incompletas y con un suministro insuficiente para sostener la resistencia. El bombardeo inicial arrasó con las posiciones alemanas y en cuestión de horas se abrieron múltiples brechas en el frente. Las unidades soviéticas avanzaron con una velocidad sin precedentes, recorriendo decenas de kilómetros cada día, cercando ciudades enteras y fragmentando a las fuerzas enemigas. Cracovia cayó el 19 de enero, y en Prusia Oriental y Pomerania las tropas alemanas retrocedían en desorden. El grupo de ejércitos A dejó de existir como fuerza organizada, reducido a restos que se dispersaban hacia el oeste en una retirada caótica. A finales de enero, las avanzadas soviéticas alcanzaron el río Oder y establecieron cabezas de puente a apenas 70 kilómetros de Berlín. El ritmo del avance había superado todas las previsiones. En apenas 3 semanas, el Ejército Rojo había recorrido 500 kilómetros, desmantelado ejércitos enteros y recuperado ciudades que habían permanecido bajo dominio alemán durante años. La reacción de Adolf Hitler fue improvisada y desesperada. El 24 de enero designó a Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y jefe de la policía, como comandante del recién creado Grupo de Ejércitos Vístula. La nueva estructura integraba los restos del Segundo Ejército, el Tercer Ejército Panzer y el Noveno Ejército, unidades desorganizadas tras los reveses sufridos en Polonia y Pomerania. Himmler recibió la orden de frenar el avance soviético y estabilizar el frente norte del Reich. La designación causó desconcierto incluso dentro del propio alto mando alemán. Himmler carecía de experiencia militar directa y su trayectoria se limitaba a operaciones de seguridad interna y a la administración del sistema de campos de concentración. Para los generales profesionales resultaba alarmante que un político sin formación táctica asumiera el mando de uno de los sectores más decisivos del frente oriental. Instalado primero en Schneidemühl y más tarde en Prenzlau, Himmler emitía órdenes confusas, con exigencias imposibles de cumplir. No comprendía las limitaciones logísticas ni la magnitud de la amenaza. Sus directrices carecían de sentido operativo y obligaban a los mandos subordinados a improvisar soluciones. La incapacidad para articular una estrategia coherente agravó la situación a medida que la presión soviética aumentaba. Durante febrero, el panorama empeoró de manera irreversible. El segundo frente bielorruso, dirigido por Konstantin Rokossovski, lanzó la ofensiva sobre Pomerania Oriental y arrolló a las fuerzas alemanas. Elbing y Danzig fueron capturados, y grandes contingentes quedaron aislados y aniquilados. Las comunicaciones entre cuerpos de ejército se volvieron caóticas. En muchos sectores, los comandantes alemanes solo tenían conocimiento de la situación cuando las unidades soviéticas ya habían roto sus líneas. El armamento disponible era insuficiente y heterogéneo, los suministros llegaban con retraso o no llegaban, y la moral descendía cada día. La mayoría de los soldados combatían únicamente por disciplina o por miedo a las represalias, conscientes de que la derrota era inevitable.
Himmler, agotado, delegaba en asesores de las SS sin conocimientos tácticos y se ausentaba del frente con frecuencia, alegando problemas de salud. A comienzos de marzo fue trasladado a un sanatorio por agotamiento nervioso, lo que en la práctica significó el abandono del mando en el momento más crítico. La retirada de Himmler obligó a Hitler a designar un sucesor capaz. El 20 de marzo de 1945 nombró al coronel general Gotthard Heinrici como nuevo comandante del grupo de ejércitos Vístula. La decisión respondió a la necesidad urgente de contar con un experto en operaciones defensivas. Heinrici, veterano desde 1940 en el frente occidental y con experiencia acumulada en distintos sectores del frente oriental, había comandado cuerpos y ejércitos con eficacia en situaciones de repliegue. Su reputación como defensor meticuloso lo convertía en la opción más realista para resistir ante la inminente ofensiva soviética. Al asumir el mando, Heinrici encontró un frente en ruinas. El tercer ejército Panzer, bajo Hasso von Manteuffel, apenas reunía 50.000 hombres con un número reducido de blindados operativos. El noveno ejército, desplegado en torno a Frankfurt del Oder, reunía unos 80.000 combatientes, entre ellos batallones de Volkssturm y Hitlerjugend sin adiestramiento suficiente. El segundo ejército había quedado prácticamente destruido tras la ofensiva en Prusia Oriental. La escasez de recursos era absoluta. La falta de combustible inmovilizaba a los vehículos blindados que debían usarse como artillería estática. La munición de artillería se racionaba hasta lo mínimo indispensable, autorizando disparos solo en respuesta a ataques confirmados. Las armas eran un mosaico de modelos antiguos, equipos capturados y lanzagranadas Panzerfaust distribuidos a adolescentes del Volkssturm. Las comunicaciones dependían de líneas telefónicas vulnerables y de radios con escasa cobertura. La inteligencia llegaba tarde o contenía contradicciones, lo que hacía casi imposible coordinar movimientos. La moral de las tropas estaba quebrada. Los soldados sabían que la victoria era inalcanzable y combatían únicamente para ganar tiempo y permitir que los civiles huyeran hacia el oeste. La incorporación forzosa de adolescentes y ancianos en el Volkssturm añadía tensión entre las unidades regulares, mientras la presencia de destacamentos de las SS, con órdenes de fusilar a desertores, incrementaba los choques internos con la Wehrmacht. Heinrici respondió organizando un sistema defensivo escalonado sobre el río Oder. Ordenó establecer 3 líneas, la primera en la ribera, la segunda en las alturas de las colinas de Zielou y la tercera en la periferia oriental de Berlín. Su táctica consistía en retirar a las tropas de la primera línea justo antes de los bombardeos soviéticos y hacerlas regresar tras el fuego preparatorio, evitando bajas masivas. La maniobra fue criticada por dirigentes políticos que la interpretaron como derrotismo, pero Heinrici sabía que era el único recurso para conservar fuerzas. El precio de esta estrategia era elevado, ya que el frente carecía de reservas móviles. Los cuerpos blindados de élite habían sido enviados a Hungría para la operación del lago Balatón, dejando a Berlín prácticamente sin protección estratégica. A finales de marzo, los informes de reconocimiento confirmaban que el Ejército Rojo concentraba una fuerza sin precedentes al otro lado del Oder. Las evidencias eran claras. La construcción de puentes de pontones, la acumulación masiva de artillería y el movimiento nocturno de tropas. Heinrici comprendía que la ofensiva final contra la capital del Reich era inminente y que sus fuerzas exhaustas, mal equipadas y superadas en número, tendrían que enfrentar la maquinaria de guerra más poderosa del mundo. Batalla de Zielou, la última muralla rota. Las colinas de Zielou se alzaban a 60 kilómetros al este de Berlín como la última elevación significativa que separaba al Ejército Rojo de la capital del Reich. Estos promontorios dominaban la llanura pantanosa del Oderbruch, un terreno abierto donde cualquier atacante quedaba expuesto a fuego directo. Para Gotthard Heinrici, aquellas alturas representaban la única ventaja táctica que podía ofrecer resistencia en una situación cada vez más desesperada. El noveno ejército, bajo el mando del general Theodor Busse, fue desplegado a lo largo de un frente de 20 kilómetros frente a las colinas. La disposición seguía los principios de defensa en profundidad, con una primera línea en la ribera del Oder, una segunda en las alturas de Zielou y una tercera más retrasada,
destinada a cubrir los accesos orientales de Berlín. La fortificación incluía trincheras, campos de minas y posiciones improvisadas que pretendían convertir cada sector en un obstáculo capaz de retrasar el avance enemigo. La cifra total de efectivos ascendía a 90.000 combatientes, entre divisiones regulares, restos de unidades blindadas, contingentes de la Waffen-SS y batallones del Volkssturm. El armamento disponible se reducía a 700 cañones y morteros y apenas medio centenar de carros de combate, muchos de los cuales debían ser utilizados como piezas fijas por la falta de combustible. La preparación alemana contrastaba con la magnitud del despliegue soviético. El primer frente bielorruso, bajo Georgi Chukov, reunió alrededor de 1 millón de soldados, apoyados por más de 3.000 tanques y cañones de asalto, cerca de 20.000 piezas de artillería y el dominio absoluto de los cielos. La ofensiva comenzó el 16 de abril de 1945, a las 3 de la madrugada, con un bombardeo masivo de 9.000 piezas de artillería. La oscuridad fue interrumpida por el fuego de cohetes Katyusha y los proyectores antiaéreos orientados hacia el oeste, cuyo objetivo era deslumbrar a los defensores. Sin embargo, la combinación de niebla y humo redujo la visibilidad en ambos bandos. Las primeras oleadas soviéticas avanzaron con dificultad sobre un terreno destrozado, perdiendo cohesión en medio de los cráteres y el barro. La decisión de Heinrichi de evacuar las posiciones avanzadas antes del inicio del bombardeo resultó determinante. Las bajas alemanas durante la preparación artillera fueron mínimas, y las tropas pudieron reocupar las defensas tras el fuego inicial. Los atacantes se encontraron con campos minados, zanjas inundadas y diques que retrasaron el cruce del Oderbruch. El fuego cruzado desde posiciones en altura y el uso intensivo de Panzerfaust contra los blindados hicieron que las primeras oleadas sufrieran pérdidas significativas. Aún así, la desproporción material se hizo sentir desde el inicio. Los ingenieros soviéticos trabajaron bajo fuego constante para levantar puentes de pontones, permitiendo que las divisiones acorazadas cruzaran hacia la orilla occidental. El terreno blando ralentizó el avance de los tanques, convirtiéndolos en blancos para las piezas antitanque, pero el flujo continuo de reemplazos mantuvo la presión ofensiva. Durante los días 16 y 17 de abril, el noveno ejército logró mantener cohesionada la defensa, aplicando tácticas de retroceso limitado y contraataques puntuales que desgastaron a los atacantes. La artillería alemana, aunque reducida, empleaba disparos concentrados y sorpresivos que infligían bajas momentáneamente elevadas, pero el consumo acelerado de munición agotaba las reservas a un ritmo insostenible. La Luftwaffe intentó intervenir con salidas limitadas, pero la superioridad aérea soviética anuló cualquier impacto. Los cazas alemanes que lograron despegar fueron rápidamente interceptados. En el frente terrestre, Zhukov intensificó los ataques con reservas blindadas, aumentando la presión sobre la segunda línea alemana y manteniendo un ritmo de fuego que alcanzó en algunos sectores los 200 proyectiles por minuto. El 17 de abril, tras más de 24 horas de combates continuos, las unidades alemanas comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo. Las comunicaciones se interrumpían con frecuencia, los heridos quedaban atrapados en posiciones aisladas y la escasez de suministros reducía la capacidad de respuesta. Heinrichi, consciente de la importancia estratégica de cada hora ganada, se negó a autorizar retiradas prematuras. El 18 de abril, el frente de Zielou comenzó a desmoronarse bajo la presión de 3 ofensivas convergentes. Al norte, el segundo frente bielorruso de Konstantin Rokossovski empujaba desde Pomerania, amenazando con envolver al tercer ejército Panzer. Al sur, el primer frente ucraniano de Iván Konev avanzaba desde el Nice con rumbo a la capital. La coordinación soviética aseguraba un cerco progresivo sobre Berlín. El 19 de abril, Zhukov ordenó el asalto final con fuerzas acorazadas a gran escala. La resistencia alemana se quebró en varios puntos y las brechas abiertas fueron explotadas con rapidez por ejércitos enteros. Las divisiones alemanas retrocedieron hacia la tercera línea defensiva, pero ya no había reservas disponibles para estabilizar el frente. En cuestión de horas, las tropas soviéticas avanzaron más de 20 kilómetros en profundidad, alcanzando Müncheberg y dejando abierta la ruta hacia Berlín.
La batalla de las colinas de Seelow había costado al ejército rojo decenas de miles de bajas y un retraso de varios días en el calendario previsto, pero el frente alemán estaba roto. La última defensa natural antes de la capital había sido superada y las fuerzas soviéticas se preparaban para entrar en los suburbios orientales de Berlín, donde comenzaría la fase definitiva de la guerra en Europa. Berlín en llamas. El asedio comienza. El 20 de abril de 1945, a primera hora de la mañana, comenzó el bombardeo sistemático sobre Berlín por parte del Ejército Rojo. La ruptura en las colinas de Seelow había permitido al primer frente bielorruso situar su artillería pesada en posiciones capaces de alcanzar directamente el corazón de la capital alemana. Miles de cañones de campaña, morteros y lanzacohetes Katyusha abrieron fuego de manera simultánea contra los distritos orientales, marcando el inicio de un asedio que ya no podía revertirse. La intensidad del fuego superó cualquier precedente. En una sola jornada cayeron sobre Berlín más proyectiles que en todos los ataques aéreos combinados de los aliados occidentales durante años anteriores. El estruendo era perceptible incluso en las profundidades del búnker de la Cancillería del Reich. Las ondas expansivas quebraban ventanas y resquebrajaban muros a kilómetros de distancia, y columnas de humo negro se alzaban sobre la ciudad, reduciendo la visibilidad y dificultando cualquier operación de rescate. El objetivo soviético era múltiple: desorganizar la defensa alemana, quebrar la moral de la población, facilitar el avance de infantería y blindados en los suburbios y enviar un mensaje político inequívoco de que la caída de la capital era inminente. El fuego alcanzó estaciones ferroviarias, instalaciones militares, edificios gubernamentales y también barrios residenciales, generando víctimas entre civiles que ya no contaban con refugios seguros. Mientras tanto, en el interior del Führerbunker, situado bajo los jardines de la Cancillería, Adolf Hitler cumplía 56 años. La coincidencia entre la celebración íntima y el inicio del asedio realzó el contraste entre la vida subterránea del liderazgo nazi y la devastación en la superficie. La ceremonia de felicitación se redujo a un breve acto protocolario con la presencia de Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Wilhelm Burgdorf, Hans Krebs y Joseph Goebbels, acompañado por su esposa Magda y sus 6 hijos. No hubo discursos prolongados ni celebraciones. Hitler, sentado, mostraba signos visibles de desgaste, con un temblor constante en sus manos y un uniforme holgado que dejaba entrever la pérdida de peso y vitalidad. Algunos dirigentes como Albert Speer y Karl Dönitz aprovecharon la ocasión para despedirse y trasladarse a ubicaciones más seguras en el norte. Heinrich Himmler no estuvo presente, encontrándose ya alejado del centro de operaciones. Lo que en apariencia era una felicitación oficial funcionó en realidad como una despedida velada. Ese mismo día, Hitler reafirmó la decisión de convertir Berlín en Festung, ciudad fortaleza. La orden implicaba que cada calle, cada puente y cada edificio debía ser defendido hasta el final. La población civil fue movilizada mediante batallones del Volkssturm compuestos por adolescentes de la Hitlerjugend y ancianos de hasta 60 años. Se sumaron también contingentes de la policía, efectivos de la Luftwaffe reconvertidos en infantería y unidades de la Waffen-SS trasladadas de otros sectores. Las divisiones regulares supervivientes se ubicaron en accesos estratégicos, aunque su estado era precario tras semanas de desgaste. Las fortificaciones urbanas avanzaban con rapidez. Se levantaron barricadas con tranvías volcados y escombros, se cavaron zanjas antitanque en avenidas principales y se prepararon edificios sólidos como puntos de resistencia con sacos de arena y aberturas para fuego automático. La red de metro y los sótanos fueron adaptados como refugios civiles y como corredores defensivos subterráneos, permitiendo movimientos encubiertos entre sectores. La propaganda dirigida por Goebbels reforzaba la narrativa de resistencia absoluta. Lemas pintados en muros y carteles distribuidos en la ciudad proclamaban la defensa hasta el último hombre. Los altavoces públicos transmitían consignas que hablaban de refuerzos inminentes, aunque tales refuerzos nunca llegarían. Con la proclamación de Berlín como fortaleza, la capital quedó oficialmente designada como objetivo militar a ser tomado por asalto, sin posibilidad de trato diferenciado.
Ese mismo 20 de abril, las primeras unidades soviéticas entraron en los suburbios orientales de Berlín. Distritos como Marzahn, Lichtenberg y Köpenick se convirtieron en escenario de combates urbanos caracterizados por su fragmentación y violencia. Escuadras alemanas resistían en edificios de apartamentos, sótanos y refugios improvisados, mientras que los soviéticos respondían con cañones antitanque, artillería directa y lanzallamas que arrasaban manzanas enteras. Cada bloque se transformaba en un campo de batalla independiente. Los tanques T-34 avanzaban escoltados por infantería que despejaba edificio por edificio. La resistencia alemana se sostenía sobre ataques con Panzerfaust lanzados a corta distancia, lo que obligaba a los soviéticos a desplegar tácticas sistemáticas de demolición de obstáculos y fuego concentrado. Los combates ganaban intensidad conforme las columnas rojas penetraban en el tejido urbano. El 21 de abril, la artillería soviética amplió su radio de alcance e impactó de manera directa en el centro histórico. Lugares emblemáticos como la Puerta de Brandeburgo y la Alexanderplatz fueron alcanzados por proyectiles. Desde ese momento ningún distrito de Berlín permanecía fuera del fuego enemigo. La población vivía bajo un bombardeo casi ininterrumpido, con pausas apenas perceptibles entre oleadas que mantenían un estado de tensión constante. Los informes presentados en el búnker confirmaban que las defensas exteriores ya no podían sostenerse. Las órdenes de mantener posiciones hasta el último hombre resultaban imposibles de cumplir frente a la magnitud de la ofensiva. Sin embargo, no se autorizaban retiradas organizadas que pudieran ofrecer una defensa escalonada posterior. En la tarde de ese 21 de abril, las avanzadas soviéticas alcanzaron los límites administrativos de la ciudad, registrándose combates intensos en distritos como Weissensee y Pankow. La defensa alemana dependía ya casi por completo de milicias improvisadas y de las últimas reservas de la guarnición regular que se reducían cada hora bajo la presión de un enemigo numéricamente superior. La conferencia final, Heinrici anuncia el colapso del Tercer Reich. El 22 de abril de 1945, a las 3 de la tarde, se celebró en el Führerbunker una reunión de situación que marcaría un punto de inflexión en la confrontación entre la realidad militar y las ilusiones del liderazgo nazi. Bajo el sonido constante de la artillería soviética, que estremecía los muros subterráneos, se reunieron en torno a la mesa principal los dirigentes más cercanos a Hitler que aún permanecían en Berlín. Entre los militares se encontraban Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, Alfred Jodl, jefe de operaciones, Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, y Wilhelm Burgdorf, responsable de disciplina en la oficialidad. Todos mantenían la formalidad del protocolo en un ambiente donde la obediencia incondicional seguía prevaleciendo sobre cualquier debate abierto. Junto a ellos estaban figuras políticas como Martin Bormann, secretario personal de Hitler y guardián del acceso al Führer, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, y Hermann Göring, Reichsmarschall y sucesor designado desde 1941. La presencia del coronel general Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos Vístula, otorgaba a la reunión una importancia singular, pues representaba la voz del frente en un momento en que Berlín estaba ya al borde del asedio total. Cuando se le concedió la palabra, Heinrici presentó su informe de manera directa, describiendo el estado real del 9º Ejército, desplegado bajo el mando de Theodor Busse. Expuso que las unidades se encontraban exhaustas tras la batalla de Shiloh, con pérdidas de entre un tercio y la mitad de su personal efectivo, sin reservas de munición suficientes, sin combustible para maniobrar vehículos y con los heridos atrapados en posiciones imposibles de evacuar. Añadió que el Tercer Ejército Panzer se hallaba en proceso de desintegración por la presión del Segundo Frente Bielorruso de Konstantin Rokossovski y que, en el sur, el Primer Frente Ucraniano de Iván Konev progresaba sin obstáculos hacia los suburbios meridionales de Berlín. El general explicó que ya no existía ninguna posibilidad de estabilizar el frente. Las reservas blindadas habían sido enviadas semanas antes hacia la región de Praga, siguiendo directrices de Hitler, dejando desprotegido el sector decisivo del Oder. Los únicos refuerzos disponibles eran unidades de la Luftwaffe y la Kriegsmarine sin entrenamiento terrestre, además de batallones de las SS no preparados para combates defensivos a gran escala.
Logísticamente, los depósitos de munición habían sido capturados o destruidos, las rutas de comunicación estaban cortadas, los hospitales de campaña inoperativos y los suministros básicos agotados. Heinrici concluyó que el noveno ejército estaba prácticamente cercado y que, salvo una retirada inmediata hacia el oeste, sería aniquilado en cuestión de días. Tras esta exposición, Heinrici afirmó sin rodeos que el final había llegado. Su diagnóstico fue recibido en un silencio prolongado. Por primera vez en meses, alguien había descrito ante Hitler la situación sin eufemismos ni apelaciones a la voluntad política. La tensión en la sala era evidente y ningún asistente se atrevía a intervenir. Hitler reaccionó de forma repentina y violenta. Se levantó de la mesa, golpeó con los puños y lanzó una arenga cargada de reproches. Acusó a sus generales de traición y cobardía, afirmó que habían incumplido sus órdenes de resistir hasta el último hombre y señaló que los informes pesimistas respondían a una falta de voluntad de vencer. Recordó episodios pasados en los que había rechazado evaluaciones similares y sostuvo que su instinto político había resultado acertado. Señaló directamente a Heinrici y a otros comandantes de campo, culpándolos del colapso por no mostrar la determinación suficiente. Su discurso derivó en un estallido de acusaciones mezcladas con referencias generales al destino histórico del pueblo alemán. Los gestos se hicieron cada vez más violentos y la crisis nerviosa se prolongó durante varios minutos sin que nadie lo interrumpiera. Finalmente, Hitler retomó un tono más controlado, aunque no menos categórico. Declaró que la guerra estaba perdida en términos convencionales, pero que él no abandonaría Berlín bajo ninguna circunstancia. Anunció que permanecería en el búnker hasta el final y que, si fuera necesario, pondría fin a su vida antes de caer en manos del enemigo. Con esta declaración, vinculaba de manera definitiva su destino personal al de la capital sitiada, descartando cualquier plan de replegarse hacia Baviera o Austria. Las reacciones de los presentes variaron. Keitel y Jodl guardaron silencio, limitándose a asentir y tomar notas. Burgdorf y Krebs confirmaron los datos básicos expuestos por Heinrici, pero evitaron reforzar sus conclusiones sobre la inutilidad de continuar la resistencia. Bormann intervino para subrayar que la lealtad del partido y del pueblo alemán exigía que Hitler permaneciera en la capital. Himmler se mantuvo en silencio, distante, sin comprometerse ni con la postura del Führer ni con el diagnóstico militar. Göring, visiblemente incómodo, percibió que la decisión de Hitler equivalía a una renuncia implícita al mando efectivo del Reich. Para Heinrici, la reunión marcó la constatación de que sus advertencias habían sido rechazadas y de que el mando político había decidido sacrificar el noveno ejército sin posibilidad de retirada. El único resultado tangible había sido la reafirmación de la defensa absoluta y el anuncio de Hitler de permanecer en Berlín hasta el final. La distancia entre la realidad en el frente y las decisiones en el búnker se había vuelto insalvable. Las ilusiones perdidas, la subasta de tropas. Tras el estallido de Hitler en la conferencia del 22 de abril, la reunión en el Führerbunker continuó bajo un clima de tensión y desconexión con la realidad. El informe de Heinrici había demostrado con datos concretos que el frente del Oder estaba colapsado y que ya no existían reservas reales para sostener la defensa de Berlín. Sin embargo, en lugar de asumir la inevitabilidad de la derrota, el Führer buscó nuevas salidas dentro del marco nominal de estructuras militares que apenas existían más allá del papel. En ese contexto, varios dirigentes comenzaron a presentar propuestas que reflejaban más la necesidad de sostener ilusiones que de aportar soluciones prácticas. El primero en intervenir fue Hermann Göring, Reichsmarschall y comandante supremo de la Luftwaffe. De pie, anunció que ponía a disposición de la defensa de Berlín a 100.000 hombres de su fuerza aérea. La cifra era llamativa, pero se trataba principalmente de personal de tierra, mecánicos de motores, técnicos en comunicaciones, auxiliares administrativos y unidades antiaéreas desprovistas de sus cañones. Göring buscaba proyectar la impresión de que aún disponía de recursos significativos y, al mismo tiempo, rehabilitar su prestigio personal, gravemente dañado por el fracaso en la defensa aérea del Reich. La realidad era distinta. Aquellos hombres carecían de formación básica para combate urbano y convertirlos en infantería habría requerido meses de entrenamiento inexistentes. Heinrich Himmler, que no quería quedar relegado en la competencia simbólica por demostrar lealtad,
ofreció 25.000 hombres de las SS. Provenían de restos de divisiones desorganizadas, contingentes de entrenamiento y personal vinculado a funciones administrativas o de guardia. El valor político de la propuesta era evidente. Las SS se presentaban como núcleo ideológico dispuesto a luchar hasta el final. Sin embargo, la carencia de equipo y armamento completo reducía drásticamente su capacidad real. Karl Dönitz, gran almirante y jefe de la Kriegsmarine, se sumó declarando que podía movilizar 12.000 marineros. Procedían en su mayoría de bases navales sin función operativa tras el bloqueo aliado y la destrucción de la flota. Eran hombres con experiencia en artillería naval o submarinos, pero sin formación en operaciones terrestres, especialmente en combate urbano. Su oferta respondía más a la necesidad de figurar en aquel reparto simbólico de responsabilidades que a una evaluación militar objetiva. Sumadas las promesas, los presentes hablaban ya de 150.000 hombres. Sobre el papel, equivalía a unas 12 divisiones capaces de reforzar la defensa de la capital. Hitler, tomando notas, afirmó que con semejante reserva no solo podría frenarse el avance soviético, sino incluso lanzarse contraataques. El optimismo de esa conclusión reflejaba la brecha cada vez más insalvable entre la visión política del mando y la realidad operativa del frente. Heinrici, que había escuchado las intervenciones con creciente incredulidad, tomó la palabra para rechazar con claridad aquellas propuestas. Señaló que, aunque las cifras fueran impresionantes, los hombres carecían del entrenamiento, del armamento pesado, de vehículos, de comunicaciones compatibles y de la coordinación imprescindible para resistir a un ejército acorazado moderno. Insistió en que lanzarlos contra divisiones soviéticas solo aumentaría el número de bajas sin alterar el resultado de la batalla. Su intervención generó respuestas defensivas inmediatas. Göring afirmó que su personal tenía preparación militar básica y podía adaptarse con rapidez. Himmler aseguró que la disciplina y la resistencia ideológica de las SS suplirían las carencias técnicas. Dönitz defendió que los marineros estaban habituados al uso de armas y a la presión del combate, cualidades que, según él, podían trasladarse al campo de batalla terrestre. Estas justificaciones mostraban hasta qué punto el autoengaño se había convertido en un mecanismo de supervivencia política dentro del búnker. Hitler escuchó tanto las ofertas como las objeciones y respondió con una afirmación que sintetizaba su desconexión de la realidad. Declaró que lo decisivo no eran los recursos materiales, sino la fe absoluta en la victoria final. Según su razonamiento, la voluntad de resistir hasta el último hombre podía transformar unidades auxiliares en divisiones equivalentes a las profesionales. La planificación militar racional quedaba así subordinada a un marco de pensamiento donde el fanatismo ideológico reemplazaba al análisis objetivo. Con esas palabras, el Führer dio por válidas las contribuciones de Göring, Himmler y Dönitz. Ordenó organizar su traslado hacia el área de Berlín, aunque en la práctica la mayoría de estos hombres nunca llegó a integrarse de manera coherente en la defensa. Los problemas de armamento, logística y organización hicieron que estas promesas quedaran reducidas a un ejercicio de propaganda interna más que a una fuerza real sobre el terreno. El Palacio de Karinhall, el choque de Göring y Heinrici. El 8 de abril de 1945, días antes del inicio de la ofensiva final soviética sobre Berlín, el coronel general Gotthard Heinrici recibió una convocatoria que no podía rechazar. Hermann Göring lo invitaba a almorzar en Karinhall, su residencia situada en el bosque de Schorfheide, a unos 30 kilómetros del río Oder, aún bajo control alemán, pero en la inminente trayectoria de las avanzadas del Ejército Rojo. Karinhall se había convertido en símbolo del poder personal de Göring. Construida a partir de 1933 y ampliada sucesivamente, la finca reunía colecciones de pintura, escultura, tapices y mobiliario procedentes en gran medida del expolio de museos y colecciones privadas de los territorios ocupados. En sus salas colgaban obras renacentistas y barrocas trasladadas desde Francia, los Países Bajos y Polonia, mientras que esculturas clásicas y tapices flamencos adornaban los salones principales. Más que residencia, funcionaba como museo privado y demostración de estatus en el seno del régimen. En la primavera de 1945, aquella ostentación contrastaba con la fragilidad de su situación.
Göring temía que la inminente llegada soviética convirtiera su palacio en botín, y la preservación de aquel patrimonio se había vuelto para él una obsesión personal. Esta preocupación se sumaba a las tensiones políticas y militares que lo enfrentaban a Heinrich, acumuladas desde años anteriores. La rivalidad se remontaba a Stalingrado, cuando Heinrich cuestionó las promesas de Göring sobre la capacidad de la Luftwaffe para abastecer al Sexto Ejército por vía aérea. Más recientemente, en el búnker, el general había criticado la oferta de convertir en infantería a miles de hombres de la Fuerza Aérea, señalando que carecían de la preparación necesaria para enfrentarse a divisiones blindadas soviéticas. Göring interpretó estas observaciones como una afrenta directa a su liderazgo y a la reputación de sus hombres. La invitación a Karinhall respondía, por tanto, a un objetivo claro: confrontar al comandante del grupo de ejércitos Vístula en un entorno cuidadosamente elegido para imponer autoridad. El lujo de la finca debía subrayar el poder del Reichsmarschall y contrarrestar cualquier cuestionamiento. Heinrich aceptó con reticencia, consciente de que una negativa podía tener consecuencias políticas inmediatas. Durante el trayecto, el contraste entre la realidad del frente y la opulencia hacia la que se dirigía resultaba evidente. Las carreteras estaban colmadas de civiles que huían hacia el oeste, transportando pertenencias en carros improvisados o a pie, mientras los puentes habían sido preparados para volar y los puestos defensivos estaban ocupados por reclutas demasiado jóvenes o demasiado ancianos. Poco después, al aproximarse a Karinhall, los jardines bien cuidados, los edificios intactos y el personal doméstico trabajando con normalidad evidenciaban la distancia entre el mundo de Göring y el país que se desmoronaba. Göring lo recibió vestido con un uniforme ceremonial cargado de condecoraciones. El contraste con la sobriedad de Heinrich era absoluto. Desde el primer saludo, el tono fue frío. Göring inició la conversación acusando al general de haber desmoralizado a la Luftwaffe con sus críticas. Lo responsabilizó de minar la confianza en aquellas tropas y de incurrir en insubordinación al cuestionar públicamente la validez de su contribución. Añadió reproches sobre supuestas deficiencias observadas en el frente: soldados inactivos, fortificaciones incompletas y falta de disciplina, afirmando que consideraba informar directamente a Hitler para solicitar su destitución. Heinrich escuchó sin alterarse, consciente de la posición jerárquica de su interlocutor. Respondió con argumentos estrictamente técnicos. Señaló que el personal de la Luftwaffe disponible carecía de entrenamiento y equipo comparables a los de divisiones de infantería entrenadas y que lanzar los contratanques soviéticos significaría pérdidas sin resultado militar. Respecto a la disciplina en las posiciones del Oder, explicó que las tropas estaban exhaustas tras semanas de combate y que lo que Göring había interpretado como inactividad era consecuencia directa del desgaste extremo y de la falta de recursos básicos. El almuerzo tuvo lugar en un salón rodeado de obras de arte acumuladas durante más de una década de expolio. El ambiente opulento funcionaba como recordatorio de la diferencia de estatus entre anfitrión e invitado. Heinrich, sin embargo, se mantuvo distante, evitando prolongar una confrontación que solo podía traerle perjuicio. Concluyó la visita con cortesía formal y se dispuso a regresar de inmediato a su puesto de mando. En el momento de la despedida pronunció una frase que reflejaba tanto cortesía como advertencia. Observando los jardines y las salas cargadas de tesoros, expresó a Göring su deseo de que sus soldados pudieran salvar aquel palacio de las batallas que se aproximaban. En apariencia era un comentario diplomático, pero al mismo tiempo recordaba al Reichsmarschall que su mundo de lujo dependía de hombres exhaustos y mal equipados que luchaban a escasos kilómetros y que nada garantizaba la supervivencia de aquel símbolo de poder frente al avance soviético. El quiebre de la cúpula, Göring desplazado, Himmler traidor. El 23 de abril de 1945, mientras el cerco soviético sobre Berlín se cerraba y los combates alcanzaban ya los distritos periféricos, Hermann Göring tomó una decisión que marcaría el inicio del colapso definitivo en el círculo íntimo del régimen. Desde su residencia en Obersalzberg, en los Alpes bávaros, envió un telegrama al Führerbunker apelando directamente al decreto firmado por Hitler en 1941, que lo designaba sucesor oficial en caso de muerte o incapacidad del Führer.
El mensaje señalaba que, dado que Hitler había decidido permanecer en la capital sitiada y había declarado su voluntad de morir en ella antes que abandonarla, se configuraba de hecho una situación de vacío de poder. Göring solicitaba autorización formal para asumir de inmediato la jefatura total del Reich y comenzar negociaciones con los aliados occidentales. En su planteamiento, el traspaso era indispensable para asegurar cierta continuidad estatal en un momento en que la derrota militar resultaba evidente. El telegrama fue transmitido por canales oficiales, lo que aseguraba su llegada a Berlín a pesar de las dificultades causadas por los bombardeos. Esta formalidad demostraba que no se trataba de una sugerencia improvisada, sino de una maniobra política calculada. El objetivo de Göring era establecer una nueva realidad de poder antes de que la derrota quedara consumada. La primera reacción de Hitler fue de silencio. Leyó el documento varias veces, sin emitir palabra. Martin Bormann, cada vez más influyente en las decisiones internas, interpretó de inmediato el telegrama como un intento de usurpación. Lo presentó a Hitler como una maniobra desleal, dirigida a apartarlo del poder aun estando vivo y en pleno uso de sus facultades. Según esta lectura, Göring no ofrecía ayuda ni colaboración, sino que reclamaba la sucesión anticipada. Joseph Goebbels se sumó a la interpretación de Bormann. Señaló que el momento elegido, con Berlín cercado y bajo bombardeo, revelaba falta de solidaridad y ambición personal. La idea de que el Reichsmarschall intentara aprovechar el estado crítico de la capital despertó la desconfianza inmediata del Führer, reforzando su tendencia a ver conspiraciones y deslealtades en su entorno más cercano. En las horas siguientes, la sorpresa inicial de Hitler se transformó en indignación. Göring había sido durante más de una década el segundo hombre del Reich, responsable de la creación de la Luftwaffe y depositario de su confianza en múltiples asuntos clave. El hecho de que precisamente él reclamara el poder en medio del asedio se vivió como una traición personal. El 25 de abril, tras 2 días de deliberaciones, Hitler dictó una respuesta categórica. Acusaba a Göring de alta traición y le ordenaba renunciar de inmediato a todos sus cargos oficiales como única alternativa para evitar un castigo más severo. La renuncia fue aceptada sin resistencia por Göring, que se retiró a Obersalzberg bajo vigilancia estricta de las SS. Martin Bormann se aseguró de que no tuviera posibilidad de retomar actividad política ni de establecer contactos independientes. Con esta decisión, el hombre que durante años había sido considerado sucesor natural quedaba apartado de la estructura de poder. Cuando aún no se habían asimilado las consecuencias de la caída de Göring, otra revelación sacudió al Führerbunker. El 28 de abril se confirmó que Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los pilares ideológicos del régimen, había iniciado contactos secretos con las potencias occidentales. La información llegó a través de informes de radio, comunicados de la BBC e interceptaciones diplomáticas que mencionaban negociaciones con intermediarios suecos, en particular con el conde Folke Bernadotte. Himmler había propuesto una capitulación parcial que excluía a la Unión Soviética. Alemania se rendiría a británicos y estadounidenses mientras seguiría combatiendo en el este. El plan buscaba explotar las tensiones latentes entre los aliados y preservar una parte del régimen bajo condiciones menos duras. Para Hitler, esta maniobra constituía la mayor traición imaginable. Himmler no era solo un dirigente político, sino el ejecutor de las políticas más radicales del nacionalsocialismo. Que precisamente él buscara un acuerdo con los enemigos convertía la deslealtad en un golpe personal y simbólico. La reacción fue inmediata. Hitler lo destituyó de todos sus cargos, lo declaró traidor al Reich y ordenó su arresto y ejecución si podía ser localizado. Con ello, el régimen perdía a otra de sus figuras fundamentales, mientras el círculo de confianza se reducía cada vez más. El mismo día se produjo un episodio que reforzó la atmósfera de paranoia. Hermann Fegelein, oficial de enlace de las SS y cuñado de Eva Braun, intentó huir de Berlín. Fue detenido en un apartamento del oeste de la ciudad, vestido de civil, portando dinero en efectivo, joyas y documentos que sugerían conocimiento de las maniobras de Himmler. Interrogado por Wilhelm Mohnke, comandante de las defensas del distrito gubernamental, no ofreció explicaciones convincentes. Eva Braun intercedió en favor de su cuñado,
pero Hitler rechazó cualquier gesto de clemencia. En un estado de desconfianza total, consideró el intento de fuga como prueba de complicidad y ordenó la ejecución inmediata. El 28 de abril, Fegelein fue fusilado en los jardines de la Cancillería por un pelotón de las SS, mientras la artillería soviética castigaba la zona. La sentencia se ejecutó sin juicio formal y sin posibilidad de defensa, enviando un mensaje claro a todos los ocupantes del búnker. La sospecha de deslealtad se castigaría con la muerte, sin importar rangos ni vínculos personales. El 29 de abril, con los combates ya en los límites de la Cancillería, Hitler redactó su testamento político. En él designó al gran almirante Karl Dönitz como presidente del Reich y sucesor oficial. La elección simbolizaba el rechazo definitivo tanto de Göring como de Himmler, expresamente mencionados como traidores y expulsados del movimiento. Nombró también a Joseph Goebbels como canciller, aunque su mandato sería efímero debido a su propia decisión de no sobrevivir al colapso. El documento fue firmado en presencia de testigos y enviado fuera del búnker por mensajeros que se encargaron de asegurar su preservación. Con este acto, Hitler intentaba dar un último marco legal a la sucesión del Reich en medio de la derrota. El testamento sellaba el quiebre definitivo de la cúpula nazi. Las figuras que habían acompañado al Führer durante años quedaban apartadas, mientras una nueva dirección se establecía sobre ruinas militares y políticas que ya no podían sostenerse. En la madrugada del 30 de abril de 1945, cuando los combates se desarrollaban ya a escasos metros de la Cancillería del Reich y el asedio soviético sobre el distrito gubernamental alcanzaba su máxima intensidad, Adolf Hitler contrajo matrimonio civil con Eva Braun. La ceremonia, celebrada en una sala pequeña del Führerbunker, contó con Joseph Goebbels y Martin Bormann como testigos y fue conducida por un funcionario del registro civil trasladado expresamente a la capital sitiada. El acto duró apenas unos minutos. La simplicidad del enlace contrastaba con la pompa de las ceremonias oficiales que habían acompañado al régimen nazi en sus años de poder. No hubo invitados numerosos ni música, solo voces en tono bajo interrumpidas por el retumbar de la artillería soviética que se aproximaba cada vez más al centro de la ciudad. El gesto formal, reducido a lo esencial, simbolizaba también una despedida definitiva. Tras la ceremonia, Hitler se reunió con los colaboradores que aún permanecían en el búnker. Les expresó agradecimiento por los servicios prestados, aunque sus palabras fueron breves y carentes de énfasis. Durante la mañana impartió sus últimas instrucciones militares. Autorizó a las unidades que todavía resistían en la capital a decidir de manera autónoma si intentaban romper el cerco o permanecían en sus posiciones. La orden representaba un reconocimiento implícito de que el mando central había dejado de existir como estructura de control efectivo. Poco después del mediodía, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas. La escolta personal recibió instrucciones de no molestarlos bajo ninguna circunstancia. Pasados aproximadamente 30 minutos se escuchó un disparo seco. Los ayudantes Otto Gunsch y Heinz Linge, siguiendo protocolos previamente establecidos, accedieron a la estancia y encontraron a Hitler muerto por un disparo en la sien, con una pistola Walter PPK a su lado. Eva Braun había ingerido cianuro. Los cuerpos fueron envueltos en mantas militares y trasladados al jardín de la Cancillería bajo la supervisión de Martin Bormann. El procedimiento se llevó a cabo en medio del fuego soviético que seguía castigando la zona. Los cadáveres fueron colocados en una fosa superficial, rociados con gasolina y encendidos de inmediato. La combustión, dificultada por la escasez de combustible, fue incompleta. Los restos fueron enterrados apresuradamente en el mismo lugar, sin señalización. El 1 de mayo, Joseph Goebbels asumió formalmente la Cancillería del Reich, según el testamento político de Hitler. Su cargo carecía de poder real, pues Berlín estaba cercada y la estructura administrativa había dejado de funcionar. Ese mismo día, junto con su esposa Magda, decidió poner fin a su vida y a la de sus 6 hijos. Los niños, de entre 4 y 14 años, fueron envenenados con cápsulas de cianuro. Poco después, Magda ingirió veneno y Goebbels se disparó con una pistola. Sus cuerpos fueron llevados al exterior e incinerados de forma parcial por miembros de las SS.
Con la muerte de Goebbels desaparecía el último dirigente político de alto rango que había permanecido en Berlín hasta el final. El búnker quedaba reducido a oficiales menores, personal administrativo y soldados de la guardia. En la madrugada del 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, realizó una evaluación final de la situación militar. Constató que los intentos de ruptura hacia el oeste habían fracasado, que las reservas de munición estaban agotadas y que las divisiones aún en pie carecían de capacidad operativa. La población civil había alcanzado un estado de desesperación absoluta. Hospitales destruidos, agua y electricidad cortadas, alimentos agotados. La continuación de la resistencia no tenía sentido. Ese mismo día, Weidling envió emisarios al cuartel del general Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias soviético. Las conversaciones fueron breves. Los soviéticos exigieron capitulación incondicional inmediata. El acta de rendición fue firmada en la mañana del 2 de mayo. Poco después, Weidling ordenó cesar el fuego en todos los sectores. Miles de soldados se rindieron en diferentes puntos de la ciudad, muchos con alivio evidente tras días de combates sin esperanza. Durante la tarde, los últimos focos aislados de resistencia fueron neutralizados. Algunas unidades de las SS intentaron continuar combatiendo de forma independiente, pero fueron rápidamente superadas. Al anochecer, Berlín estaba completamente bajo control soviético. La caída de la capital significó el derrumbe definitivo del Tercer Reich como estructura política y militar. El gobierno encabezado por Karl Dönitz en Flensburgo intentaba ejercer autoridad nominal sobre Alemania, pero carecía de control real sobre la capital y sobre la mayor parte del territorio. La Cancillería del Reich quedó reducida a ruinas, con sus salas subterráneas convertidas en vestigios de las últimas decisiones del régimen. El Ejército Rojo exploró sistemáticamente las instalaciones del búnker, documentando su estado y registrando los espacios donde se había desarrollado el desenlace del nazismo. El contraste entre las ruinas de la superficie y la relativa integridad de las estructuras subterráneas simbolizaba la distancia entre las ambiciones monumentales de Hitler y el colapso real de su régimen. La rendición de Berlín aceleró la capitulación de las fuerzas alemanas en otros frentes. Guarniciones aisladas negociaron de manera independiente, la mayoría intentando entregarse a británicos y estadounidenses antes que a los soviéticos. Finalmente, el 7 y el 8 de mayo, se firmó la rendición total e incondicional en Reims y en Berlín-Karlshorst, poniendo fin oficialmente a la guerra en Europa.